Hola, hola, bendiciones para todos, un fuerte abrazo para ustedes, bienvenidos, bienvenidos. Pueden tomar asiento, pueden ubicarse y realmente es un momento muy especial para todos nosotros que podamos reunirnos como familia y expresar nuestra fe como una comunidad, podamos expresar nuestra adoración al único Dios verdadero y fiel. Démosle un aplauso a Jesucristo. Realmente hemos visto cómo el Señor nos lleva de su mano, dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, que el Señor nos lleva de su mano como un padre lleva a su hijo. Y es lo que Dios ha hecho a través de todo este tiempo, de estos años, 6 meses ya. Y hoy podemos abrir las puertas, congregarnos y recibir una palabra directa a nuestro corazón. Esa es la oración que tenemos, que esta palabra que hoy fluye desde el altar llegue a tu corazón y pueda darte una dirección para tomar decisiones, para cambiar tu vida. Que la palabra que sale desde el altar, somos simplemente instrumentos de Dios, somos vasos de barro, vasos de honra, vasos de oro, para servirle a Él y poder llevar un mensaje de salvación y las buenas nuevas a tu vida. Amén. Por eso quiero recordarles que usted es parte fundamental de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Usted es parte fundamental de la iglesia Gran Yo Soy. Por eso estamos alegres y gozosos. Después de 6 meses, volvernos a congregar y a reunir. Amén. Démosle de nuevo un aplauso al Señor. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué quieres, qué quisiste enseñarnos este tiempo? ¿Qué cambió mi vida? ¿Qué transformó mi vida en esta temporada? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cierto? Y uno ahora como que valora más lo que antes no valoraba. Y aprende uno a tomar lo precioso de entre lo vil. ¿Ven? Lo precioso de entre lo vil. A valorar, a enriquecer nuestra vida y también a darle valor a las cosas importantes. No a lo efímero, no a lo pasajero, sino a lo trascendental, a lo eterno. Amén. La serie de este mes titula Anclados. Venimos de una serie que se titulaba Dependientes. Amén, muy bien, están conectados. Dependientes, y aprendíamos a depender de Dios y cómo el Señor en cada serie nos enseña un fundamento de nuestra fe cristiana, de nuestra fe en Cristo, en Dios, que debemos aprender a depender de Él en todas las circunstancias de nuestra vida, que Él es la fuente absoluta para nosotros sus hijos. Por eso Él se llama Abba Pater, que significa fuente. Amén. Esta serie que vamos a desarrollar en el mes de octubre tiene como una finalidad clara. Es basarnos en la palabra y también aprender un fundamento en cuanto a nuestra vida cristiana para que no seamos como veletas. Es una veleta es algo que tiene un lugar para otro, que va de un lugar para otro y no sabe realmente su significado, no sabe realmente su motivación, su propósito. Lo que Dios quiere es que seamos personas de un mismo sentir y de un mismo corazón. Amén. Que no seamos, como dice Santiago, como los hombres de doble ánimo que van de un lado para otro como las olas. Seamos realmente hombres y mujeres con carácter, y Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Está formando en nosotros el temperamento de Cristo como hijos de Dios. Cristo vino a darnos la imagen del Dios verdadero, amén, y vino a mostrarnos el carácter de un verdadero hijo de Dios, un carácter claro, fundamental. Él decía, le decían, no siga predicando, lo matamos. Y él, ¿qué le dijo a Herodes? Le dijo, dígale a esa zorra que de día y de noche trabajo hasta que termine mi obra.
Eso es carácter, eso es temperamento, tener las cosas claras. No por los golpes de la vida, la persecución de la vida me llevan a cambiar mi fe. Los golpes de la vida no me pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. Por eso la serie de este mes me quiere llevar al ancla, al anclaje en la verdadera fe, en la fe en el Hijo de Dios, en la fe de la relación con el Padre, una relación perdurable y una relación que va en aumento. Anclados nace del deseo del corazón de Dios, en que dejemos realmente las imperfecciones y las incoherencias de nuestra fe. Somos incoherentes, aunque hubo una serie llamada Coherentes, ¿recuerdan? Donde nos enseñaba a manifestar nuestra verdadera fe, pero somos muy incoherentes porque profesamos nuestra fe, hablamos de Jesucristo, predicamos, pero nuestra vida está anclada en imperfecciones, está anclada en personas, está anclada en situaciones, en carreras, en decisiones. Muchas veces anclamos nuestra vida a objetos, anclamos nuestra vida a una empresa o a un dolor. Eso es terrible. Realmente tener mi vida anclada a un dolor, a un pasado doloroso. Entonces no prospero, no avanzo porque hace unos años me golpearon, me maltrataron, me lastimaron, me defraudaron, me ofendieron. Y entonces no quiero avanzar porque me anclé al pasado. Esa palabra ancla tiene un significado y es un término realmente marítimo. Y aquí, como todos conocemos la playa, díganme amén. Conocemos realmente, yo lo que más conozco de la náutica o de los barcos es nada. Porque un barquito de... Eso es lo que más conozco de los términos náuticos. Nunca me he montado, una embarcación sí me he montado, pero no tengo conceptos básicos. Debería investigar, ¿cierto? Tal vez a usted le pasa lo mismo. O tenemos un concepto de náutica de lo que vemos en películas, pero no es algo experimental. No es algo que realmente nos cambia la vida. Pero para la iglesia en ese tiempo, la iglesia de Jesucristo o el pueblo de Dios, realmente tiene un gran significado. O para las poblaciones costeras, las poblaciones que tienen que vivir del mar, del agua, tienen gran significado esa palabra ancla. Pero para los del interior, realmente nosotros no comprendemos esa profundidad de la palabra. La palabra anclarse significa amarrarse. Arraigarme puede ser a un concepto, a un objeto, a una roca. Y Dios lo que quiere que tú lleves hoy en tu corazón es que en qué área de tu vida o a qué te estás anclando. Debemos transformar el objeto o la persona de anclaje. O si estoy anclado a una emoción. Debemos empezar en este mismo momento. La pregunta sería: ¿a qué estoy anclado? ¿A quién estoy anclándome? Porque si te anclaste a un pastor o te anclaste a un líder, puedes estar cometiendo errores. Porque nosotros como líderes o como pastores somos humanos. Cometemos errores, somos humanos, como dice la palabra. Y entonces en mi vida cometí muchos errores anclándome a pastores, anclándome a vidas, anclándome a personas incorrectas. Tal vez que me pudieron direccionar, pero cuando me anclé a esa vida, cuando me anclé a esa persona, me di cuenta que estaba anclado sobre la arena. Y mi ancla se hundía, pero empezaba a moverse conforme la vida me llevaba de las olas, de un lado para otro. Y me di cuenta que también en un tiempo de mi vida estuve anclado a un negocio, a una empresa. Y que la empresa y los negocios son como una montaña rusa.
Un día estás bien y otro día estás mal. O hay una temporada hay ventas y en otra temporada no hay ventas. Entonces, como estaba anclado a esa montaña rusa, entonces como estaban las ventas, así estaba mi corazón. Así es, como estaba mi bolsillo, estaban mis sentimientos y mis emociones. Entonces estábamos bien, wow, estaba anclado a la empresa, nos iba bien. Y entonces yo era feliz, gozoso, alegre y todo, chévere. Pero cuando empezaban los momentos de crisis, la temporada baja, entonces mi vida estaba en problemas, situaciones difíciles, tenía mal genio, depresión, ira, contienda. ¿Por qué? Porque conforme estaba mi dinero, mi bolsillo, así estaba mi corazón. Y entonces tuve que recapacitar. Tuve que darme cuenta que no podía anclarme a las finanzas o a los negocios. Pero también un tiempo de mi vida que me anclé a mi esposa, que me anclé a mi matrimonio. No estaba mal. Mi esposa es una mujer muy equilibrada. Pero situaciones de la vida, porque el matrimonio también tiene altibajos. Entonces, al anclarme a mi relación de pareja, también tuve dificultades. Un día quería ir a la iglesia y otro día no quería ir a la iglesia. Porque estaba peleando con mi esposa o porque estaba bien con mi esposa. Entonces el día que estaba bien con mi esposa, yo quería correr a la iglesia y adorar al Señor y decirle gracias. Pero cuando estábamos en dificultades, porque somos humanos, entonces ya no quería ir a la iglesia. Y tuve que también darme cuenta que me estaba anclando, que me estaba amarrando, que me estaba fortaleciendo en algo incorrecto. También un tiempo de mi vida me anclé a mis emociones, me anclé al pasado. No quería salir del dolor, no quería salir del mal genio, de la ira, de la desilusión, porque fui defraudado, fui, no sé, herido en mi corazón. Entonces me anclé a eso y no quería salir adelante. Y no veía que había una bonanza más adelante. Me anclé a la tempestad de la vida, necesaria desde luego. Porque todos nosotros vamos a pasar bonanzas y tempestades. Jesucristo no prometió que tu vida iba a ser un jardín de rosa, hermosa. No. Jesucristo no te prometió eso. Él dijo que en el mundo tendríais aflicciones, pero que debíamos confiar en Él, porque con Él venceríamos las aflicciones. Amén. Así es. Y quiero darle un gran abrazo, enviarle un gran abrazo a todos los que están conectados en casa. Y quiero decirte, por favor, conéctate a esta transmisión de todo corazón. Conéctate para que puedas ser transformado por medio de la palabra de Dios y ser transformado por el conocimiento que viene del poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando me doy cuenta que mi vida no estaba bien sobre la roca, porque dice el Señor Jesús, consideraré al hombre sensato que edifica su vida, su casa, sobre la roca. Pero también habrá un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ancló su vida, ancló su familia, ancló su carrera sobre la arena. Vinieron las tempestades, las aguas y derrumbaron esa vida. Derrumbaron ese hogar. Derrumbaron la casa. Y es lastimoso entender, nuestra naturaleza separados de Dios es una naturaleza que quiere huir, que quiere abortar. Es una naturaleza caída, desconectada de Dios, que quiere abortar toda situación, que quiere huir de en medio del problema, que quiere dejar todo tirado. Esa es nuestra condición realmente. ¿De dónde saco este concepto? De mi propia vida. En los momentos que ha venido la tempestad a mi vida, yo he querido huir. Yo no sé si sea el único, pero yo he querido dejar todo tirado. He querido dejar correr. Pastor, pero es que traje un invitado, pastor. Es la realidad. La realidad es que he querido abandonar. En los problemas con mi esposa, la única solución, la más fácil, era decir, separémonos. No siempre lo más fácil es la mejor.
opción. Y no, separémonos, ya no nos comprendemos, la verdad es que usted no me va a hacer feliz, yo tampoco la voy a hacer feliz, pues separémonos. Y los niños ahí, no se separen. Maltratando niños, queríamos huir. Y yo veo a través de la palabra, porque la palabra es el espejo de nuestra vida, es el conductor de nuestra vida, la constitución de nuestra vida, es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y yo encuentro en el libro de Marcos, en el libro de Marcos encuentro dos tipos de personas. Uno que está anclado a la roca de salvación y otro que está anclado en sus fuerzas, que está anclado también en la posición de su humanidad, en sus decisiones, está anclado a la arena. Y voy a ver me fascina este pasaje, porque el capítulo anterior de Marcos, veo un Jesús trabajándole al Padre, veo un Jesús predicando, veo a un Jesús sanando enfermos, liberando endemoniados, veo a un Jesús en Marcos 3, veo a un Jesús llamando personas a que lo sigan, constituyendo unos líderes, unos apóstoles para llevar la palabra. Veo a un Jesús trabajando y veo a un Jesús ocupado, en bonanza. ¿Cierto? Porque uno está trabajando, uno no está bailando la Macarena, uno está trabajándole al Señor. No está desocupado. Ve a un Jesús con un liderazgo trabajando, y cuando llega la noche, Él toma una decisión. Para usted tal vez sea una decisión equivocada, pero si todos llevamos trabajando mucho tiempo, porque no descansamos. Mira lo que hace Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, dice, en la Nueva Traducción Viviente: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Venían de trabajar todo el día, toda la semana, muy ocupados, y Jesús le parece que al otro lado del lago hay trabajo, hay mucho que hacer. Vamos a Gadara, que allá hay mucho que hacer, allá hay mucho que liberar, hay mucho que sanar. Tengo que predicar la palabra. Y dice que Jesús les ordena, les dice: crucemos al otro lado. Así que dejaron las multitudes. Dice ese término dejaron, no significa que las abandonaron. Dice el término más profundo es: las saciaron. Saciaron a las multitudes. Porque recordemos que hay un fragmento en la Biblia donde dice que Jesús dijo: todo el que venga a mí yo no lo echo fuera. Y Él es la fuente de vida. Entonces las multitudes venían, eran saciadas por Dios, eran saciadas a través de esos hombres. El cuerpo de Dios estaba allí ministrando, y las personas eran sanadas, liberadas, restauradas, fortalecidas, y se iban. Y dice que despidieron la multitud y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo seguían, pero eran unas barcas donde no estaba Jesús. Esta es la que nos interesa, una barca donde está Jesús. Una barca que puede ser tu familia, que puede ser tu propia vida, que puede ser tu empresa, que puede ser una circunstancia definida de ti. Y dice que estaba Jesús en la barca, y aunque habían otras que lo seguían, pronto se desató una tormenta feroz, y olas levantadas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Estamos en bonanza, estamos felices, celebrando la victoria, la administración, mucha gente sanada, mucha gente liberada, matrimonios restaurados. Crucemos al otro lado, y en medio acabamos de salir y se levanta una tormenta. Se levanta una tormenta en la barca, en el lugar. Su vida empezó a ser sacudida. Después de grandes victorias vienen sacudimientos grandes. Y empieza a ser sacudida la barca. Pero Jesús estaba allí adentro. Jesús estaba allí. Y quiero ver la actitud de Jesús en medio del sacudimiento, en medio de la tempestad, en medio de la dificultad.
Quiero ver cómo Jesús reaccionó, pero también no estaba allí solamente Jesús, estaban sus discípulos. ¿Y cómo reaccionaron sus discípulos? Los que llevaban caminando con Jesús durante un tiempo, así como tú y yo que llevamos tiempo caminando con Él. Tal vez tú seas 6 meses, 1 año, 3 años, 18 años en mi caso, o 15 años en tu vida. ¿Cómo reacciono? La pregunta sería, ¿cómo reacciono ante la tempestad de la vida? ¿Cómo reaccionar ante la dificultad, ante la oposición? Bueno, la Biblia me dice que Jesús estaba dormido. Tengo mi seguridad en la barca. Si está Jesús aquí, vamos bien. Si Jesús está en la casa, la Biblia me prometió, y el pastor también me prometió, que si recibía a Jesús, todo me iba a ir de maravilla. El que me predicó me dijo que si recibía a Jesús en mi vida, los problemas irían. Que si recibo a Jesucristo, entonces viene el reino y me embilleto. Eso me lo prometieron. Pero qué desilusión cuando tengo que afrontar la realidad de la vida. Jesús dormido y la tempestad, las olas ahogándonos, las olas sobre mi vida. Tal vez ahí va mi hijo y yo veo a mi hijo asustado, agarrado de un mastil, y de pronto las aguas hundiéndolo. Y me desespero tal vez, porque esta es la reacción de esos discípulos. ¿Aló? Perdón. Y salieron de la barca, dice, y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Los discípulos estaban lidiando con la tempestad. Jesús dormía. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. No te importa, es que no te das cuenta. Es un reclamo lo que hacen los discípulos. Muchas veces hay discípulos, pastores, líderes: pastor, haga algo. Me ven tal vez durmiendo, con los ojos abiertos: pastor, haga algo. No te das cuenta, pastor. O tal vez en tu casa: haga algo, traiga para la comida, traiga para los servicios, haga algo, trabaje, haga algo. Jesús está tranquilo, durmiendo, parece un bebé. Y los discípulos angustiados, afanados, preocupados. Yo me imagino esa barca, todos corriendo para un lado: saquen el agua, tirémonos, yo mejor me tiro. Buscando huir de la circunstancia, buscando huir del problema, del momento difícil. Pero cuando tengas dificultades, un verdadero hombre de Dios tira el ancla, llama al ancla, acude al ancla, porque el ancla le da seguridad a la embarcación. El ancla te asegura el puerto de tu vida, o el ancla te asegura lo profundo de la mar, para que tu bote no vaya como de un lado para otro, para que tu casa no se destruya. Cuando estés en momentos difíciles, quédate quieto, toma la decisión de anclarte a la roca, tira el ancla de tu vida y no tomes decisiones apresuradas. No salgas corriendo como todo el mundo. No pienses en el aborto, no pienses en el suicidio. Mira a Jesús, observa a Jesús, que estaba anclado descansando, porque él sabía que no moriría en esa barca ni en esa tempestad. Él sabía que tenía un propósito firme en Dios. Él sabía que le faltaba mucho por hacer. Cuando vengan las dificultades a tu vida, dígale a la dificultad: yo no voy a ser destruido en esta dificultad. Tiro el ancla que es Jesucristo a mi vida, a mi corazón y mi fe, y no será destruida mi casa. Tira el ancla, arroja el ancla.
Estos hombres estaban preocupados, estaban tal vez buscando en sus fuerzas cómo salir del problema. Pero Jesús mostró el verdadero significado de la fe. Bueno, dijeron: aquí no hay otra que llamar al maestro. Arrojaron el ancla a la vida de Cristo, lo despertaron, levantaron al Señor y al Salvador, lo pusieron por cabeza, porque ya en sus fuerzas no podían hacer nada más. Así como tú o yo, cuando queremos arreglar los problemas con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, queremos arreglar y salir adelante, y tal vez sí lo gambeteemos, tal vez cubrimos un hueco destapando otro, eso es válido tal vez, pero nosotros debemos ir a la fuente como hicieron los discípulos. Corrieron a tomar el ancla de salvación y le dijeron: no te importa que nos ahoguemos, no te importa que vengan problemas a mi matrimonio después que te entregué mi vida, no te importa que mi hijo está tomando un mal camino, anda con malas amistades, es que no te importa. Y creemos que Jesús está dormido, porque nos vendieron un evangelio light, un evangelio de la prosperidad. Pero yo vengo a decirte que el reino de los cielos sufre violencia. Eso lo dijo Jesús: el reino de los cielos sufre violencia. Y dejémoslo hasta ahí. Solo los violentos lo arrebatan. Si quieres darle un aplauso desde casa al único Señor, yo le digo, yo estoy de pie adorando al Señor. Estoy de pie en medio de dificultades, de persecuciones. Iglesia, allí en casa, sigue perseverando. Toma el ancla de tu vida, que es Jesucristo, y arrójala en medio del problema, y deja que Él te dé una estabilidad, deja que Él te dé dominio propio, deja que Él te direccione a una marea segura para tomar decisiones en tu vida. Dice que gritaron, clamaron, invocaron. Y cuando Jesús se despertó, prendió el viento. Dice que reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmese. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él le preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ayuda mi fe. Dígale: ayuda mi fe. ¿Por qué tiene miedo? Ayuda mi fe, Señor. Él da la imagen de lo que debemos hacer en medio de la dificultad, de la tempestad necesaria de la vida. Nadie va a poder gambetear los problemas. Nadie va a poder hacerle el quite, o como el torero, ole al problema, a la dificultad, a la adversidad, tal vez a la enfermedad. ¿Cómo hay personas que se enferman y no llaman para que los justos o los líderes o los pastores de la iglesia oren por ellos? ¿Es que tenemos cuerpos inmortales o qué? No. Pablo dijo: ustedes se enferman y yo no enfermo. También hay momentos de enfermedad. O si no, saquemos todos los versículos de la Biblia que hablan de enfermedad, porque se cree que el que se enferma está en pecado. Puede ser fruto de algo espiritual. Pero para eso me dice Santiago: si alguno está enfermo en medio de vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, y ellos vienen y oran por los enfermos, ungiéndolos con aceite, y el enfermo sanará. Cuando usted esté en la tempestad de la vida, clame, arroje y tome el ancla y tírelo para estabilizarse. Jesús me muestra una vida dependiente de Dios y anclada a la roca, anclada a la vida eterna, anclada al Padre. Jesús no dijo: ay, nos estamos ahogando, ¿qué vamos a hacer? Jesús no dijo eso. Saquen el agua, ¿vamos a hacer una estrategia para sacar el agua? No. Jesucristo simplemente con su autoridad
confiado en Dios, en el respaldo de Dios, reprendió el agua, reprendió la tempestad, aquietó las olas. Y le pregunta a sus discípulos, como me lo preguntó a mí: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Es que no tienes fe. La ausencia de fe activa el miedo. La Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía para andar en esclavitud, como en otro tiempo andábamos, y que Él echa fuera el temor por medio de su perfecto amor. Jesús echó fuera el miedo por el perfecto amor que tenía con el Padre. Era un amor perfecto, no fingido. Era un amor no basado en las riquezas, no basado en que Dios, yo te adoro, tú me das. No era basado en que tú me sanas y yo te doy. Y si Dios no te da, y si papá no te sana, ¿qué vas a hacer? Ya no me sirve papá, ya no me sirve Dios. Jesús tenía un amor no fingido, directo. Hoy quiero que tú cortes esa cadena, ese hilo, ese amarre que te está anclando al dolor, que te está anclando al desespero y a la herida. Si esas tijeras se llaman perdón, utilízalas. Si ese martillo que rompe las cadenas se llama compasión, misericordia y restauración, utilízalo. Pero no sigas anclado a una emoción que te está destruyendo, que te está acabando la vida a ti y a tus hijos, que te está llevando cada vez más a la pobreza. Hebreos me dice lo siguiente. Con esto quiero que el Espíritu se mueva y ministre tu vida. Hebreos dice así: ¿qué debo hacer en la tempestad? Debo aferrarme al ancla de la promesa de salvación. Versículo 17 de Hebreos 6 dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Lo único que yo veo que Dios nos ha prometido es que si creyéramos en Jesucristo seríamos salvos. Esa es la promesa y es el juramento. Que si deposito mi vida en Cristo, que si me anclo a Cristo, la roca de mi salvación, veré salvación eterna. Y dice: por lo tanto, los que hemos acudido a Él, tú y yo, tal vez en una bonanza o tal vez en una dificultad, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, porque Él es el verdadero refugio, Él es el verdadera roca donde debo anclar mi vida. Hoy voy a cortar esa ancla que me anclaba a una persona, que me anclaba a un hijo, que me anclaba a mi esposa o mi esposo, que me anclaba a un negocio, a una empresa. Hoy voy a cortar esa cadena, hoy voy a cortar esa soga que me anclaba. Podemos estar bien confiados, aferrados a la esperanza que está delante de nosotros,
que no viene a escondida, sino a cara descubierta. Me aferro confiadamente. Esta esperanza, dice la Escritura, es un ancla firme. Esa esperanza en Cristo, esa esperanza en Dios es un ancla firme y confiable. Esa ancla no está sobre la arena. Esa ancla no se romperá. Yo estoy seguro que mi embarcación, que mi barca, que mi casa, que mi vida no irá de un lado para otro, ni se destruirá contra las olas, porque estoy firme y confiado que mi ancla es perfecta y es Cristo. Es un ancla firme para mi alma. Es un ancla firme que me une al Padre. Es un hilo de vida. Esa esperanza en Cristo es un hilo de vida que sale desde el corazón de Dios y que entra a mi corazón. Por eso dice la Escritura, nos conduce. Esa ancla llamada Cristo nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Nos lleva al corazón de Dios. Cuando tú te anclas a Cristo, cuando aprendes de Él su naturaleza como hijo, te estás anclando al corazón del Padre. Y tú no estás solo. Tú no eres un llanero solitario. De ti dependen hijos, familia, padres. Cuando yo entendí que no era solamente Diego Ramos, sino que de mí dependían muchas vidas, yo corrí a anclarme y aferrarme a esa ancla que es Cristo. Dejé de anclarme a un negocio, a una empresa, a una persona. Un día le dije: Señor, quítame la dependencia de una persona X o Y. X o Y. Y el Señor dijo: con mucho gusto. Y cuando eso pasó, iba de un lado para otro, hasta que Cristo dijo: ¿qué va a hacer ahora? Yo dije: me aferro a ti, que eres mi ancla. La lancé y mi vida estaba así. Pero ahora empecé a notar que se empezó a tranquilizar, que se empezó a equilibrar. Ya no explotaba en ira, en desespero. No, empecé a vivir una vida equilibrada. Tenía, era feliz, y no tenía, y era feliz. Me querían, era feliz. No me querían, era feliz. Cuando agarré el ancla de mi Señor, y eso no fue hace mucho tiempo, quiero decírtelo. Yo hice un proceso de 18 años y hasta hace poco me anclé. Tal vez no sea tu proceso, no se preocupe, pero uno tiene que pasar procesos. Cuando dice la Escritura, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Es que Jesús es mi ancla. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y Él dice: ahora seré tu ancla, pero yo estoy en el corazón del Padre, en la fuente de la vida. Y hay un hilo que te da equilibrio. Hay un hilo que te da paz. Hay un hilo que te lleva a tomar las mejores decisiones. Yo no sé si usted y usted en casa quiere cortar por medio de la fe que es en Cristo toda ancla eternamente.
anclaje digno. Levanta tu voz. Eternamente digno. Y reconócelo a Él. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno. Escudriña tu corazón. Eternamente digno. Impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dile, tú eres digno, eres mi anclaje, eres mi anclaje. Digno, tú eres mi anclaje, tú eres mi anclaje. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Allí usted con las manos levantadas, dígale. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti, yo me inclino. Usted tiene en este momento la opción de romper con esa ancla que te está destruyendo. Hoy tenemos la opción de romper con el ancla del dolor. Y usted allí, en una relación personal, puede decirle: Padre, hoy quiero romper. Y allí desde casa también puedes hacerlo, diciéndole: Padre, hoy quiero romper con toda ancla que me lleva al dolor, a la destrucción, que me lleva a la tristeza, aún a la autosuficiencia. Hoy rompo por medio de la fe toda ancla de vicio, de muerte, de dolor, de herida. Hoy corto toda ancla de desespero, de heridas en el corazón, de vicio, de perversión que me avergüenza. Toda ancla de vergüenza, anclas que han puesto hombres, que he puesto conscientemente e inconscientemente a la muerte, al dolor, a la autodestrucción. Esas anclas que destruyen mi vida, mi familia, mis hijos, hoy las corto por la sangre de Jesucristo, que pagó en la cruz mi libertad. Y hoy decido aceptar la única ancla de vida y salvación, que es Jesús. Te reconozco como mi Dios, como mi Padre, como mi Señor. Anclo mi vida, anclo mi familia, anclo mis hijos, anclo mi economía, el ministerio, a Jesucristo, que es la única línea de vida al Padre. Gracias, Señor. Eternamente Adóralo ahí. digno, Adóralo y mira cómo se rompen impresionante, esas cadenas. digno. Solamente puedes creer. Solo ante ti yo me inclino. Usa la fe, la convicción de lo que no se ve. Y mira cómo se rompe.